Bueno, hoy hemos estado conversando sobre la piratería y estos esfuerzos del Estado, de Indecopi, por ejemplo, para frenar un poco a poco, digamos, este mal, pero confieso que me es bien difícil pensar realmente en la eliminación absoluta, ¿no? Me imagino que es poco a poco, obviamente, pero es como bien difícil un escenario en el cual, por ejemplo, no hayan videos piratas, en el cual no hayan libros piratas o los software, digamos, es como complicado. Tú comentabas, Gustavo, que hay ciertos ejemplos, por ejemplo en Colombia, claro, en lo que se ha bajado este nivel de piratería. Sí, por ejemplo, en Colombia lo que hicieron fue bajar la piratería en un año en 5 puntos porcentuales y ahora ellos tienen uno de los niveles más bajos de Latinoamérica en piratería de software, por ejemplo, ¿no? ¿En qué consistió? Lo que hicieron fue que trabajaron conjuntamente con la autoridad tributaria. Y al momento que se hacía la declaración jurada del impuesto a la renta, la persona tenía que hacer una declaración de que estaba usando software legal en sus equipos de cómputo. Esa sola amenaza de que, digamos, pudieran hacer una declaración falsa ante una autoridad tributaria, de por sí ya generaba una preocupación en el tema a tal grado que realmente los empresarios se preocuparon a revisar sus equipos de cómputo y voluntariamente ir a un proceso de legalización. Pero acá hay tanta empresa no informal. Claro, es cierto que acá el mercado peruano es más informal en la parte empresarial, pero igual también es cierto que igual puede funcionar, claro, ¿no? Y que, digamos, hay muchos empresarios acá que son formales que usan software pirata. Ajá. Entonces, esto es un mecanismo que sí podría ir. Lo que pasa es que como que la autoridad tributaria no se siente todavía, piensa que esto es un problema de 3 o 4 transnacionales que son las que realmente se llevan todo el dinero y no lo ven como una cosa más masiva. Ahora, en el video que vimos en el anterior bloque se hablaba mucho de corrupción, de lavado de dinero y el narcotráfico. ¿El narcotráfico en nuestro país está involucrado en la piratería? Por ejemplo, ¿en qué rubros de la piratería? Bueno, hay sospechas, porque es muy difícil cuando todo es informal lograr realmente saber la realidad, pero hay muchas sospechas de que todo lo que es el blanqueo de dinero está asociado también con la piratería y el terrorismo, porque estas son formas de hacer fácilmente dinero que no es rastreable y que, digamos, se utiliza con otros fines. ¿Querías comentar algo de eso también? Sí, en efecto, hay mafias a nivel de distintos rubros, en mafias en libros, hay mafias en CDs que van a trabajar en la clandestinidad, ¿no? Y definitivamente hay sospechas de que corrompen a las autoridades para que no sean objeto de investigación. Claro. Pero a pesar de esas dificultades, pues el Indecopi con un equipo pequeño hace operativos y coordina con la policía, con la fiscalía, y yo creo que si hay una toma de conciencia mucho más clara, más determinante y un apoyo de las autoridades, de las altas autoridades, se puede hacer un trabajo mucho más fuerte y se puede reducir los índices de piratería, como se ha logrado en el software. En el software se ha logrado un 67% que es bastante aceptable. Estábamos en la lista... Cuando comenzó la piratería del software en el Perú estábamos en 99%. Y hemos estado en la lista negra, ya nos han retirado de la lista negra, exactamente. Gustavo, y tú que eres abogado, ¿cuál es la pena para alguien que piratea software y los vende a empresas? ¿Hay pena? ¿Hay alguien que ha ido a la cárcel por eso? No. Lamentablemente no, pero ¿cuál es la pena, teóricamente? Hay penas privativas de la libertad y hay penas de multas. Cuando trabaja Indecopi, ellos imponen multas. Cuando es el Poder Judicial y se ve a nivel de un crimen, entonces se trata de penas privativas de la libertad que están en el Código Penal. Lo que pasa, ha habido penas privativas de la libertad para algunos comercializadores de software, pero básicamente el tipo clandestino completamente, ¿no? No exactamente a una empresa que vende software sin licencia o que preinstala indebidamente software, ¿no? Esos han sido susceptibles de multas. Yo los escucho y en verdad siento que mucho tiene que ver con la información y la educación, ¿no? Porque en verdad, por ejemplo, no se sabe que hay muchísimas obras, digamos, novelas o de teatro o qué sé yo, que cuando ya pasan cierto número de años ya son dominio
del público, digamos, ya pasan a ser dueños de nadie, digamos, pero digamos, entonces si la gente supiera que hay eso, o si la gente supiera que no solamente todos los daños que hemos estado hablando, sino que también, por ejemplo, hay autores que sí dejan que libertad en el uso, digamos, todas esas cosas no se sabe. Las obras, en efecto, las obras tienen un plazo de protección. Todo autor tiene respecto de una obra dos tipos de derechos, derechos morales y derechos patrimoniales. Los derechos morales implican pues una vinculación directa de la persona del autor hacia la obra, claro. El nombre del autor, la integridad de la obra. Esos derechos sí son para toda la vida. Claro, claro. ¿No? Esos derechos son eternos, son perpetuos. Son eternos, sí. Pero los derechos patrimoniales que implican la posibilidad de poder usar, explotar la obra, es el derecho de reproducción, de distribución, comunicación pública, transformación como traducción, arreglos, adaptaciones. Estos derechos patrimoniales tienen una vigencia en el tiempo. De acuerdo a nuestra legislación, dura durante la vida del autor más 70 años. Cuando transcurren esos 70 años, pues la obra pasa a dominio para los público. herederos, pues, ¿no? Claro, se busca proteger, de acuerdo a la exposición de motivos de las normas, se busca proteger a dos generaciones. Así como un empresario que tiene una empresa y trabaja duro y deja a sus hijos su empresa, deja esa herencia para que más o menos dos generaciones se beneficien, igual se busca proteger al autor. El autor que ha trabajado, ha hecho obras, esas obras deben pasar para que sirvan, para que sus hijos puedan verse beneficiados. Patrimonio de su descendencia también. Exactamente, por 70 años. Cuando pasan esos 70 años después de la muerte del autor, la obra sí pasa a dominio público. Y cuando pasa a dominio público son de libre uso, son de libre comunicación, de libre reproducción. Entonces las obras de Mozart... claro, eso sucede con los clásicos, pues sobre todo. Son obras que trascienden al tiempo, ¿no? Pues eso es de libre reproducción. Cualquier persona puede coger esas obras y puede reproducirlas y puede venderlas sin ningún problema. O las obras que están puestas a disposición, en caso de software libre, en caso de música, libros, a través de Creative Commons, los autores ponen a disposición del mundo entero la posibilidad de que sus obras sean usadas sin pago alguno. Sí, te quería preguntar algo, pero contéstame muy brevemente. Los fotógrafos también son autores. Ya, ¿cómo se mide lo de la fotografía? Porque yo veo mucho pues los derechos de las fotografías, que tiene que salir el autor. Exactamente, como decíamos, el autor tiene derechos morales, derecho de paternidad y derecho de integridad. El derecho de paternidad es que su nombre vaya en la obra, que se le reconozca a él como autor. ¿Las fotografías también tienen los 70 años? Las fotografías también se protegen como obras en la medida que sean obras, o como meras fotografías si no son obras. En ambos supuestos, las fotografías se protegen como obras durante la vida del autor más 70 años y cuando no es una obra, durante 70 años desde la fecha de la producción de la fotografía, como mera fotografía. Entonces, en el caso de obras fotográficas, por eso cuando vemos en los periódicos, en las revistas, debajo de las fotografías va el nombre del autor. Eso es muy importante porque también en los libros se reproducen fotografías. Pues, ¿no? Claro. Entonces, volviendo un poco a la educación o la transmisión de esta información y también de sensibilización y de formación ética, digamos, de las personas. ¿Hay alguna campaña en este momento, por ejemplo, que esté para los niños que, como decíamos, son los que tienen el poder para decirle a su papá, papá, no compres pirata, papá, no? O sea, son los que tienen esa fuerza. ¿Existen esas campañas ahorita? ¿Se está trabajando? Sí, estamos trabajando en convenio con el Ministerio de Educación para educar a profesores, capacitar a profesores para que los profesores puedan incorporar dentro de sus clases temas de protección del derecho de autor, no al plagio y temas de protección al consumidor. Entonces, de modo que ese niño crezca sabiendo sus derechos como consumidor, pueda defenderse en el mercado cuando cometan abusos, cuando tiene la posición de consumidor y a la vez, como autor, que tenga la posibilidad de poder defender su creación y como cualquier ciudadano, la posibilidad o la obligación de respetar la creación de la creación ajena. Entonces, exactamente, hay campañas. Me hace recordar hay una campaña muy interesante en la Universidad Católica donde se ha sacado un anuncio publicitario que consta de un plato y al interior del plato hay dos comillas, al costado los cubiertos, y el eslogan dice, no te comas las comillas. Entonces, una campaña contra el plagio, ¿no? Una campaña contra el plagio. Y hay sanciones porque a veces alguien involuntariamente, por ignorancia, puede caer, pero justamente se les forma para eso, ¿no?
En Alemania ha habido casos escandalosos de ministros que han tenido que renunciar porque se descubrió que las tesis doctorales eran plagiadas. Claro. ¿Hasta dónde puede llegar, digamos, una inconducta de ese tipo? Claro, es que ahí hay mucho más conciencia de lo que es ese tipo de falta, ¿no? O sea, lo obligan a renunciar, acá no hay renuncia por ningún motivo, pero allá en Alemania una cosa sí era un tal escándalo que realmente pues la persona tenía que renunciar porque estaba éticamente descalificada. Tiene que ver con eso, pues con la ética, con los valores, con el no respeto al otro, ¿no? Eso yo creo que tiene muchísimo que ver con eso. Entonces realmente siempre como que volvemos al tema como que, ¿no?, de los valores y la importancia de formar desde niños en esto, ¿no? Totalmente. Porque las leyes al parecer no están funcionando en este tema. Bueno, funcionan, pero no con la debida eficacia, por diversas razones, la demora. Quizás las sanciones a veces no son lo suficientemente fuertes. Claro, y finalmente hay que hacerlas cumplir. Porque si uno sanciona y la persona ve que no le hacen efectiva la sanción, tampoco... Lo que pasa es que nunca se ha visto un caso emblemático de alguien que por piratería haya sido procesado, condenado y encarcelado, ¿no? No hay un caso emblemático hasta este momento. De reproducción ilegal de música y de... Sí hay. Sí hay, lo que pasa es que no ha habido quizá mucha difusión, pero sí hay casos. A ver, Abilio, ¿querías añadir algo? Sí, hay que diferenciar los dos tipos de procedimiento que hay. Hay un procedimiento administrativo que se sigue ante el INDECOPI. El INDECOPI puede aplicar sanciones de multa. Hemos sancionado a empresas cableras que retransmiten señales de cable con multas de 70, 80 UIT, estamos hablando de 70.000, 80.000 dólares. Claro. Entonces son multas considerables. La otra vía es la vía del proceso penal. Entonces eso está a cargo de la autoridad judicial, previamente con la investigación del Ministerio Público. Ahí sí merece hacer una invocación a las autoridades judiciales para aplicar pues de manera muy rigurosa las sanciones. La sanción del plagio se sanciona con pena privativa no menor de 4 años, y 4 años implica pena efectiva de prisión. Claro. Pero no hay personas que están con pena privativa sobre plagio. Entonces, eso es lo que falta, ¿no? Entonces, yo creo que ahí... Mano dura. Y ahí también estamos trabajando con los fiscales, con los policías, con capacitación, porque los jueces no tienen la especialización en materia de derecho de autor. Un juez ve muchos temas y entre esos temas está el derecho de autor y muchas veces no con la especialidad que tienen los funcionarios de INDECOPI. Por eso es nuestro rol también la difusión a nivel de las autoridades judiciales sensibilizando en esos temas. Ha mejorado mucho porque yo he visto y he leído y he recibido resoluciones de la Corte Suprema que realmente son ejemplares, realmente bien hechas, bien redactadas, con un conocimiento profundo del tema, dictámenes fiscales supremos también. Hay que destacar que ha habido una mejora sustancial en ese aspecto. Bueno, el programa ha sido muy interesante, hemos tocado una serie de temas. Si bien es cierto, sigue siendo un problema grande en el Perú la piratería, en los últimos años se ha avanzado, hay algunos índices que se han reducido, pero todavía falta mucho por hacer. Hay que crear conciencia, tiene que partir lógicamente el Estado, pero también la sociedad, los padres de familia, los profesores en el colegio deben inculcar a los niños que hay que respetar los derechos de autor. Así es, les agradecemos muchísimo a Abilio y Gustavo por haber estado con nosotros, realmente ha sido muy vasta toda la información que nos han dado. Gracias por estar acá. Gracias. Y no se olviden ustedes, amigos, de visitar nuestra página en Facebook.